Y a esta hora vamos a enlazar con Juan Sheput, que ya está con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Edición Especial. Muy buenas noches, Diego. Un placer. ¿Cuál es tu posición respecto a la entrega del cargo finalmente? Hay dos posiciones de gente bien entendida, ¿eh? No de cualquier hijo de vecino, tanto como que debería regir hasta el 28 de julio, según mandaba la exigua ley, derogada ley 27508, o que debería ir hasta el 26 cuando termine la condición de congresista actual. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo me ratifico en lo que he señalado, ¿no? Valentín Paniagua no tuvo ningún tipo de problema porque se hizo una ley. Yo en esa época trabajaba con Carlos Ferrero en el Congreso, el presidente del Congreso, y se hizo una ley en junio del 2001 para llenar ese vacío. ¿Qué decía esa ley? Que cuando el presidente del Congreso asume la presidencia de la República, como era el caso de Valentín Paniagua, el mandato se prolonga hasta el 28 de julio del año correspondiente, tal y como lo dice el artículo 116 de la Constitución. Es por eso que en esa época no hubo ningún tipo de cuestionamiento, ni de dudas, ni de cruce de cartas. Valentín Paniagua fue al Congreso, dio un discurso, le entregó la banda presidencial a Carlos Ferrero y este a su vez se le entregó a Alejandro Toledo. ¿Por qué hay desde el año 2021 esta discrepancia? ¿Por qué se cuestiona a Mari Carmen Alba? ¿Por qué se cuestiona ahora a Fernando Rospigliosi? Porque simple y llanamente no hay sustento legal. Así de simple, por más que digan lo que quieran. En el año 2007, durante el gobierno de Alan García, se derogó el decreto ley 560, que era el que le daba forma a lo que se conoce como la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Se sustituye el decreto ley 560 por la ley del Poder Ejecutivo. Y en esa nueva ley del 2007 se anula ese artículo número 1 que habla de la sucesión presidencial, que es el famoso artículo 27508, la ley 20. Entonces, desde esa época no existe un sustento legal. Lo que hay y lo que habla la gente entendida que tú has visto desfilar por la televisión es de tradición, protocolo, costumbre, pero no legal. Ellos Así es. dicen le corresponde, pero hablan de protocolo, es lo protocolar, es lo tradicional, es lo que corresponde, pero etcétera, etcétera, pero no tiene sustento legal. Así de simple. Si el señor Balcázar va el 28 de julio, entrega la banda, es porque ellos lo están permitiendo en este país donde la ley es decorativa, interpretativa, ¿no? Acá puede postular una persona alcalde de Lima, siendo teniente alcalde, lo que tú quieras, se interpreta la ley, pero lo cierto es Pero, que no existe esa ley. ok, pero para entender tu posición y ilustrarle un poquito al televidente, en 2009 se deroga la ley 27508 por la ley 29477, una ley de depuración normativa que incluyó varias otras, ¿no? Desde ese Claro. entonces, la ley orgánica del Poder Ejecutivo ya no incluye una fecha hasta cuando rige la encargatura. Entonces, ¿tu posición No, es que él debería ir hasta el 26? mi posición es que a él le debería suceder exactamente lo mismo que le sucedió a Mari Carmen Alba con Pedro Castillo y en el caso, y el caso del presidente Sagasti. Esa es mi posición. Lo que pasó con Mari Carmen Alba y con Francisco Sagasti. Mari Carmen Alba con Pedro Castillo y Francisco Sagasti cuando quiso entregar la banda. Porque no tenían sustento legal. Lo que hicieron ellos fue correcto. ¿Me entiendes? Ahorita, y yo lo entiendo, ¿ah? O sea, no quieren manchar la ceremonia, ya no hay tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es O que sea, la carta de Fernando Rospigliosi del día de hoy habla para cumplir con el protocolo, no dice para cumplir con la ley. entonces, ¿pero cómo Eh, debería ser? Entonces, día por día, ¿cómo debería ser en tu opinión? Día por día, O sea, cuando desde el 26. culmina su mandato como miembro del Congreso, el señor Balcázar, pues la tiene que entregar tal y como dijo Fernando Rospigliosi, el presidente del Congreso electo, el Ya. ya vigente desde el 27, al señor el que salga elegido, que puede ser Miguel Torres, y el 28 de julio se le entrega al presidente de la República, como hizo Mari Carmen Alba al recibir de parte de la Oficialía Mayor la banda y se le entregó a Pedro Castillo.
no la Ok. recibió de Sagasti. Ya, entonces Y como te digo, que se haga lo que dijo en el primer oficio, porque ahora un poco que lo ha corregido Rospigliosi, no ha dicho no, en pero realidad. habla de protocolar, de Ah, protocolar. claro, él dijo el 27 a las 9 usted tiene que venir y lo recibirá el presidente del Congreso. Y ahora dice que Ujú. a partir de ese y hasta la juramentación de la presidente. Claro, porque está hablando en términos protocolares, es decir, ellos lo aceptan, pero en el fondo saben perfectamente de que hay un vacío legal. Aún Hay un más, vacío legal. Y ese es el sin tema de ninguna fondo. duda, pero sin ninguna duda. Así, yo, yo me refiero, mira, yo soy ingeniero, de acuerdo, pero sé leer e interpretar las leyes, yo no busco el 2 más 2 es 5, ¿no? La ley es la ley. Y aún más, como te dije, yo estaba en el gabinete de Carlos Ferrero en esa época, cuando Valentín Paniagua, Henry Piz y Carlos Ferrero, nada más y nada menos que tres políticos de ese nivel, se dan cuenta que había un vacío legal. Por eso modifican la ley del Poder Ejecutivo, que en esa época era Decreto Legislativo 560. Modifican el artículo primero. Y en ese artículo primero colocan específicamente si el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente están impedidos de la presidencia, asume el presidente del Congreso. Y solo en el caso específico del presidente del Congreso, su mandato termina el 28 de julio, según el artículo 116. La pregunta es, ¿por qué esa ley es clarísima? Porque hay un vacío. Y Valentín Paniagua, constitucionalista, Henry Piz, constitucionalista, Carlos Ferrero, gran constitucionalista, dicen, no podemos permitir eso. Modifican la Entonces, ley en junio del 2001, mes y medio antes de que, el mandato culmine, en este caso de Valentín Paniagua, y sacan esa ley. Entonces, no hay ningún problema. Aún más, con gran delicadeza política, Valentín Paniagua no quiere promulgarla porque sale a su no, porque sería visto como él como parte, porque era el presidente del Perú. Entonces, ¿qué hace? El Congreso la promulga por insistencia, porque pasaron los 15 días y Valentín Paniagua, como te digo, por delicadeza, dijo, ¿cómo voy a promulgar una ley que me beneficia a mí? O mejor dicho, que tiene repercusión directamente en su mandato, y no lo hace, y lo hace el Congreso, con la firma de Carlos ya, Ferrero y Henry Piz. Y es por eso que claro. la pregunta es, o mejor dicho, el hecho es evidente. ¿Por qué en el año 2001 no hubo ni un cuestionamiento en la prensa, ni este enredo que vemos ahorita de que sí, que no, que yo, y todo el mundo sale en los medios? No hubo nada, porque había sustento legal. Pero yo creo que habría que modificar la ley 29.158, la actual. Claro, eso es lo que ha pasado. Mira, lo que ha sucedido, Diego, es que simple y llanamente en todo este tiempo, en estos 24 años o 25 años, no se ha modificado nada de eso. Ese es otro problema, de que inclusive si sucedió en el 2021, ¿por qué el Congreso no lo modificó? Seguramente pensó, nunca más va a haber una situación igual. Pero sin embargo, entre el 2021 y el 2025 hemos tenido a Gerí y a Balcázar de presidentes, y a Dina Boluarte, tres presidentes más. En lugar de uno hemos tenido cuatro, ¿no? Sí. Entonces, en el 2021 no se imaginaron esa situación y no hubo esa corrección, por eso es que ahora tenemos esta situación, ¿no? Sí, claro que sí. Estoy de acuerdo, hay que modificar esa ley, tiene que estar por escrito como lo estaba antiguamente, pero al detalle, ¿no? Si no, me parece muy interpretativo. Ahora, yendo a lo que va a pasar, ¿qué esperas tú? Y el martes tenemos acá transmisión extraordinaria. ¿Qué expectativa tienes tú de lo que no puede faltar de ninguna manera en el primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori? En primer lugar, decir el estado de la nación, que es un desastre. Yo creo Sí, que para todos es evidente de que hemos pasado 5 años deplorables, y yo creo que la presidenta Keiko Fujimori tiene que mencionar esa situación, no en términos de detalle, pero sí a grosso modo, señalando con claridad de que estamos en presencia de una gestión desastrosa de cuatro presidentes que no han hecho nada absolutamente por mejorar las condiciones del país, que hemos estado en inercia y que eso merece un gran esfuerzo nacional. Y en segundo lugar, plantear tres o cuatro pilares sobre los cuales se va a hacer esa reconstrucción, ¿no? El primero de los cuales, el institucional,
Para mí lo institucional no solamente son las reglas de juego que tienen que regir permanentemente, sino recuperar lo que es la imagen presidencial, que está completamente devaluada. Yo creo que Keiko, ya como presidente del país, ya está actuando de esa manera y creo que eso tiene que consolidarlo. Nunca he visto yo una imagen del jefe de Estado tan devaluada como en estos últimos 5 años. Sí. Hay una competencia entre todos los personajes, Castillo, Boluarte, Geri, Balcázar, en ver quién deteriora más la imagen. Se han zurrado en la ley, han hecho lo que han querido, la frivolidad ha sido una constante, al señor Balcázar se le llama la atención, por ejemplo, ¿no? Por dar un caso, por ir a cada rato a su tierra, Chiclayo, y sigue haciéndolo, acaba de estar en esta semana, ¿no? Como si nada pasara. Es decir, esa forma como han devaluado la imagen del jefe de Estado tiene que recuperarse, pues de lo contrario no hay forma de que se genere gobernabilidad, de que te respeten, que transmitas autoridad y de esa manera se planteen las condiciones para ejercer un buen gobierno, ¿no? Una cosa que te quería preguntar es, me ha llegado una fuente en el Congreso que efectivamente hay varios congresistas que están renunciando al bono por gastos de instalación, ¿no? Pero tengo entendido, no sé si es cierto, tengo entendido, tengo que corroborarlo aún, que hay gastos de desinstalación también. ¿Sabes algo de eso? Mira, la verdad es que hay rumores, pero no me sorprendería en este Congreso gastos de desinstalación que corresponden a 10 unidades impositivas tributarias, nada más y nada menos. Es lo que ha salido en la prensa, estamos hablando de 50.000 soles, más de 50.000 soles, por irse del Congreso. Y eso sería un escándalo de realmente impresionante, ¿no? Que no hay parangón. Yo he sido parlamentario y he trabajado en el Congreso con Carlos Ferrero, como te he mencionado, y nunca hubo bonos, jamás. Inclusive hoy día hablaba con un querido amigo, con Víctor Andrés García Belaunde, y conversábamos con otro grupo de amigos, y decíamos que en nuestra época habían meses en los cuales el personal que trabajaba con nosotros ganaba mucho más que el parlamentario por estos bonos. ¿Desde cuándo los congresistas empiezan a recibir bonos? Con Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, que como presidente del Congreso incorpora ese beneficio para los parlamentarios durante su gestión. Entonces, a partir de allí, por ejemplo, en el mes de diciembre, reciben gratificación, reciben sueldo y recibieron un bono especial de 30.000 soles. Luego, en el mes de marzo, escolaridad, un sueldo. Y ahora por irse estarían recibiendo 10 unidades, un bono equivalente a 10 unidades impositivas tributarias por culminación de legislatura. Una cosa sería un escándalo. Y es algo que he visto en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Que no tengo forma de comprobarlo porque, ¿sabes qué? Ahí hay otra cosa. Esta izquierda que de todo reclama está silente, ¿no? Antes había control entre pares. Si algo no te gustaba, lo decías en los pasos perdidos en cualquier lugar. Hoy todos los parlamentarios están callados ante este hecho. ¿Por qué no hay ni uno solo, empezando por esa izquierda hipócrita, que sale a cuestionar estos bonos? Porque ellos también son beneficiarios. Así de simple. No hay control entre pares. O sea, serían 10 UIT. Eso es lo que salió en los medios, que estarían recibiendo como gastos de desinstalación, pero no tengo forma, como te digo, de comprobarlo, ¿no? Porque están completamente callados. Sí, yo tampoco. A mí me lo ha pasado una fuente que me pide justamente verificarlo. Pero si la fuente es del Congreso, entonces no tengo por qué dudar, porque obviamente trabaja ahí, ¿no? Ahora, otro tema que no quiero dejar de preguntarte es, porque en este país no sorprende nada, ¿no? Con todo lo que hemos visto. ¿Tú crees que es posible, si así lo decide él, sin ningún sustento legal, que le indulte a Pedro Castillo Balcázar? Mira, puede hacerlo dentro de lo que significa la normatividad constitucional, ¿no? Pero sería un escándalo que lo llevaría a él a los tribunales sin ninguna duda, pues estaría zurrándose en lo que significa la Comisión de Gracias Presidenciales, que acaba de negarle esa posibilidad. Mira, él tiene una autonomía para hacerlo, no es vinculante, como se sabe, pero sí, por la forma como se haría, sin ningún tipo de justificación,
sí podría llevarlo ante los tribunales, tanto a él como a su Consejo de Ministros. Porque si un ministro no renuncia ante ese hecho, según la Constitución, estaría avalando ese comportamiento. Mm. Si un ministro no está de acuerdo y no quiere estar en problemas, renuncia antes que eso se haga. Así de simple, lo dice la Constitución. Entonces, si él lo hace, embarra a todo su gabinete, porque los actos del presidente se convalidan a través del Consejo de Ministros. Mm. Entonces, yo la verdad es que ya en lo que se refiere a la parte interna del gobierno, yo estoy seguro que más de un ministro o a través del premier le deben estar diciendo de que no comprometa al grupo ministerial, al conjunto ministerial, porque simplemente tendrían que enfrentar los tribunales si es que esto se hace, ¿no? Y Los ministros. para terminar de los nombres que más o menos sabemos ya, sin contar a Lucho Galarreta, que es el más obvio, ¿no? En PCM, Carlos Espada dando la sorpresa en Cancillería o Elmer Cuba en Economía, de lo que has visto, ¿cómo te deja la sensación de lo que sería el primer gabinete? Mira, yo tuve una conversación con la presidenta, en la cual no se habló de personas, pero sí de perfil. Y a mí me gustó mucho que ella señalara 3 aspectos como claves para poder elegir su gabinete, ¿no? Ser intachables, tener trayectoria comprobada, experiencia absolutamente comprobada, y en cuarto lugar, que sea un gabinete plural, que fue la palabra que utilizó, es decir, no necesariamente multipartidario, que es distinto. Plural significa distintas formas de pensar, no necesariamente de fuerza popular. Y yo Okay. creo que la presidente está conformando un gabinete con ese sentido. Y lo decía dándole sustento a lo siguiente, ¿no? Ella sabe muy bien, la presidente, que no va a tener ni un solo día de gracia. Así es. Y por otro lado, va a tener al frente a una minoría consistente, pero audaz y atrevida de la izquierda, que va a querer hacerle problemas desde el primer día. ¿Cómo se enfrenta a eso? No se enfrenta, como le pasó a Toledo, como le pasó a Alan García, no se enfrenta con otros congresistas, se enfrenta con ministros que salgan al frente y le digan a los parlamentarios que están equivocados o no, o que entren al debate sin ningún tipo de problema, ¿no? Que se sientan cómodos en el debate con los parlamentarios, que no le tengan miedo a una interpelación, a una censura. Entonces yo creo que ese es el perfil que está eligiendo la presidente para el siguiente quinquenio, ¿no? Pero la designación de Lucho Galarreta creo que no sorprendió mucho, ¿no? ¿Qué opinas de esa designación puntual? Yo creo que es lo adecuado. ¿Por qué? Porque los presidentes que han tenido como presidentes del Consejo de Ministros a personas foráneas han tenido siempre problemas. Lo tuvo en su momento Alejandro Toledo cuando tuvo a Beatriz Merino, lo tuvo Alan García con Yehude Simons, y más bien los mejores momentos de esos presidentes cuando han sido personas de su confianza como Carlos Ferrero o Javier Velázquez Gesquén, el mismo Jorge del Castillo a su lado, Mm. ¿no? Entonces, el mismo Pedro Cateriano cuando tiene a Pedro Cateriano cuando es presidente del Consejo de Ministros de Ollanta-Humala se pone el gobierno sobre los hombros, pero era de absoluta confianza de la pareja, de la llamada pareja presidencial. Y en ese caso, y todos tenían un fuerte corte político. Todos los que he mencionado, ¿no? Carlos Ferrero, con Alejandro Toledo, Javier Velázquez, con Alan García, Pedro Cateriano, con Ollanta-Humala. Entonces, la presidente tiene que tener, sin ninguna duda, a alguien de su absoluta confianza en la presidencia del Consejo de Ministros. Totalmente de acuerdo. Si Eliud Galarreta es una persona que además tiene oficio parlamentario, yo he sido parlamentario con él, sabe tender puentes, sabe entrar al diálogo, conoce el teje y maneje parlamentario y por otro lado, por añadidura, es miembro de Fuerza Popular. Porque una de las cosas de las cuales no se está hablando y que le ha generado problemas a todos los gobiernos en este siglo, sin excepción, es el tema del propio partido, que con justo derecho se siente llevado a veces a reclamar alguna participación en el poder, y para eso es bueno tener un premier que sepa calmar los ímpetus internos, en este caso de los militantes de Fuerza Popular, que los va a ver, no tengan ninguna duda, van a reclamar su cuota de poder
Y ahí necesitas a alguien que sea del partido para que pueda calmar los ánimos. Así es. La verdad que concuerdo bastante con tu lectura. Placer conversar contigo, Juan. Gracias por atender. Igualmente, igualmente. Un abrazo. Un Buenas abrazo. noches. 7:53 en el